¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con las videoreacciones, para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D, ahora sí que de todos los días, que nos llena de energía, que nos motiva a empezar el día. Y pues bueno, empezar o acabar, porque he visto que muchos los ven en la noche, ya muy noche para ellos, depende de la región en donde estés. Estos videos salen todos los días a las 7 de la mañana, hora Ciudad de México. Ahora sí que ya depende de dónde vivas tú, te va a tocar en la tarde, a mediodía, ya en la nochecita o ya muy tarde, muy noche. Y espero que los disfrutes, que te llenen de energía para, ya sea para comenzar tu día o te den paz y tranquilidad para terminar tu día y poder descansar en las noches. Y pues bueno, ahora nos vamos a ir con esta sección que les gusta tanto, que es una sección que se llama Subversión. Nos vamos a ir con una sección, bueno, en esta ocasión va a ser un video bastante polémico porque son dos artistas que llegan a sufrir de lo mismo, o los amas o los odias. Yo creo que a Dimash acarreó el efecto Vitas, de que mucha gente por su timbre lo admira y lo ama, pero también mucha gente por su timbre y por su peculiaridad de voz lo odia, porque no es algo que sea muy común. Fue lo mismo que arrastró a Dimash. Dimash tiene muchísimos Deers, muchísima gente que si no eres Deer de todas maneras lo admiras y lo respetas, pero también por lo mismo de sus cualidades vocales. También tiene muchos haters, ¿no? También recibe mucho hate por lo mismo. Mucha gente a estos dos artistas los quieren ver triunfar, los apoyamos y los amamos, pero también mucha gente nada más se la pasa criticando. Para mí todos los haters es gente con demasiado tiempo libre, que no tiene nada que hacer, nada mejor que hacer en su vida que estar molestando o tirando hate a la gente por internet, a los que se sacrifican y se esfuerzan por lograr algo y conseguir algo, y nada más se dedican a eso, ¿no? A tirarles hate y a difamarlos y a menospreciarlos y a pelearse con demás gente en internet. Les digo, para mí los haters es gente que tiene demasiado tiempo libre y no sabe qué hacer con él. Pero bueno, para todo, ahora sí, como bien se sabe, la música va en gustos, ¿no? Te puede gustar o no te puede gustar, pero no por eso necesitas aventarle hate, ¿no? Si no te gusta, pues simplemente no lo escuches. No veo la necesidad de estar metiéndote a videos de otras personas o a videos de ellos diciéndoles cosas malas, ¿no? Digo, si tan bueno eres, hazlo tú y hazlo mejor, ¿no? Pero bueno, así que como ya lo vieron, nos vamos a ir a una sección de Subversión con la canción de Ópera 2, en una comparativa de qué es lo que ingenió, lo que creó Vitas y cómo es la versión de él, cómo es la versión original de esta canción de Ópera 2. Y después nos vamos a ir a la versión de Dimash. Les digo, ya saben, estos videos de Subversión no son una competencia a ver quién lo hace mejor, porque siempre las originales tienen algo especial, ¿no? Por eso son tan buenas que Dimash les hizo el cover. Y después vamos a ver la versión original y vamos a ver qué cambios le hizo Dimash, tanto musicalmente, arreglos musicales, como vocalmente, ¿no? Adaptar estas canciones a sus registros es algo bastante interesante, y Dimash, siendo el genio musical que es, las hace suyas, las transforma y básicamente las hace incantables para otros artistas que quieran hacer covers, ¿no? De estos temas, porque siempre va a quedar ese estandarte, ¿no? Y algo malo que tenemos los Deers. No sé si recuerdan que hace mucho tiempo yo les dije que Dimash nos había mal acostumbrado, entre paréntesis, bien acostumbrado, a que siempre lo da tanto y da tantos matices y da tantas subidas, tantas bajadas, tantos registros, tantos colores vocales en una sola canción, que lo tomamos ya como algo, ya lo tomamos por sentado, como si ese fuera la vara de medir, y no. Hay que tomar en cuenta que Dimash, como siempre se los he dicho, Dimash es una anomalía. Es algo que ya sale del común denominador de los seres humanos. No todos, el 98% de la población no puede hacer eso.
y por eso hace que Dimash sea tan especial, ¿no? Y les digo, nos tienen mal acostumbrados porque ya cuando escuchamos otro artista, otro cantante, queremos esperar lo mismo o esperamos lo mismo, y no, va a ser muy difícil. Por eso cada artista tiene lo suyo, cada artista nos entrega sus trabajos a su estilo. Y por eso les digo, este video no es un comparativo, como les he dicho en otros videos. Sería muy injusto poner a competir a Dimash con otros cantantes. Bueno, sería muy injusto para los otros cantantes ponerlos a competir en un duelo con Dimash, ¿no? Porque no tienen esa gama de colores, no tienen esa gama de registros, no tienen esa gama de matices. A lo mejor sí los tienen, los pueden hacer, pero no los utilizan muy habitualmente, ¿no? Por eso teníamos la sección de Dimash contra Dimash. Ahí sí ponemos a competir a Dimash contra él mismo, porque sí es algo más parejo, algo más justo, ¿no? Ponemos 2 o 3 versiones de la misma canción, a ver en qué versión nos gusta más. Esa sí es una competencia directa. Pero en estos de su versión, no, simplemente es para ver cómo es la original y qué cambios le ha hecho Dimash. Y ya hemos tenido muchísimas canciones. Hemos tenido la de Late Autumn y Kanaide. Hemos tenido la de Sinful Passion. Hemos tenido la de Our Love. Hemos tenido muchísimas canciones. Y ahora nos vamos a ir con esta versión de Ópera 2. Este es un video de... le quiero dar gracias al Club Oficial de México de Vitas por este video. Y después nos vamos a ir con un video del Club Oficial de Dimash en Alemania para ver estas reacciones, porque no las pude conseguir de canales originales, ¿no? O sea, de canal de Dimash o canal de Vitas como tal, pero conseguí estas dos versiones que espero les gusten. Y pues bueno, ahora sí que vámonos con el señor Vitas y esta presentación de Ópera 2. Es un video que, por lo que veo aquí en el pie del video, en los comentarios, bueno, en la caja de descripción del video, esta es una presentación de hace 12 años. Yo por el tipo de imagen la veo más antigua que hace 12 años. A lo mejor este video lo subieron hace 12 años, pero debe tener más tiempo atrás. Y pues bueno, me imagino que va a ser un Vitas demasiado joven. Así que vámonos con el video. Atico, cállate los ojos y dale play al video. Поет Витас. Vitas. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все. Wow, lo que podemos ver aquí es que Vitas tenía en su mente, hizo una creación demasiado ritmo contemporáneo, ¿no? Más tirándole al pop, una variante, algo así, bastante interesante, porque tiene como que esa esencia y presencia pop, pero con un aura, ya debido a la orquesta, más clásico, ¿no? Se escucha bastante interesante, es como un pop sinfónico, podríamos llamarlo así, más o menos. La voz de Vitas es bastante interesante, tiene un registro demasiado agudo. Y como lo hace en un canto más contemporáneo, no se le escucha con tanto cuerpo o con tanta presencia. Podría llegar por momentos a los que tengan el oído muy sensible a escucharse muy chillado, muy gritado, muy estridente. Estridente, eso sin duda. Muy estridente, no sé, muy agudo, que te puede llegar a molestar hasta cierto punto, pero muy bien ejecutado. Eso hay que reconocerse, lo que lo tiene muy bien ejecutado. Llega a los tonos precisos, llega a los tonos exactos, los mantiene. Vibrato,
a lo mejor tiene un poco de carencia. No digo que él no tenga vibrato, porque sí lo tiene, lo llega a demostrar por fragmentitos. En lo que llevamos de la canción, por algunos fragmentos lo ha demostrado. Pero casi siempre saca el sonido plano, el sonido directo, constante, y no la termina vibrando como lo haría en este caso Dimash, ¿no? Pero les digo, son dos estilos muy diferentes. No le podemos pedir a Vitas que haga lo mismo que hace Dimash, o no le podemos bueno, a Dimash sí le podemos pedir lo mismo que haga Vitas, ¿no? Pero mm, no sé, es su estilo. Es su estilo. Tiene el vibrato, pero como que en partes muy, muy precisas. No sé, no es algo que sea constante. Y por eso lo hace diferente. Y es que es una canción, es un tema triste, de problemas con su madre, de problemas de su vida. Y no sé, a lo mejor por la alegría con la que ellos la cantan y la festividad en sus rostros no reflejan ese dolor, ¿no? Sino como que para nosotros los espectadores que no entendemos ni pizca del ruso, es una canción divertida, pero realmente si te pones a leer la letra, tiene un trasfondo bastante triste y bastante oscuro. Y pues bueno, es muy interesante la voz de Vitas, y su versión, que es la versión original, es muy buena. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем просить. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить. Wow. Wow, algo bastante interesante. La versión original, la versión de Vitas, ah, tiene mucho ese sonido tradicional de la música rusa. Tiene mucho ese, como que adornos, tanto por el acordeón para empezar. Tiene adornos así muy tirando a lo que es la polka. Tiene ese sonido tradicional de la música rusa. Cuando te imaginas la música rusa, la polka, y la tienes en tu mente, te imaginas gente bailando, dando vueltas en un círculo, te imaginas el sonido del violín. Tiene muy, muy, muy incrustado esa, esa esencia, ¿no? De sus raíces. Y Vitas es un cantante bastante explosivo, no necesita nada para explotar y reventar en tonos muy agudos. Es algo que se le presenta con demasiada facilidad, porque así lo hace ver, porque es muy complicado. Vitas no nada más canta así porque haya sido tocado por el obra y arte del Espíritu Santo, sino que realmente ha tenido una evolución, ha tenido trabajo, lo mismo que vemos con Dimash, ¿no? Trabajo arduo todos los días, ensayan de 3 4 5 6 horas diarias, y están ahí constantes, constantes para mantener ese instrumento. Y la verdad se escucha espectacular. La versión de Vitas, les digo, muchos de los Deers, porque ahora sí, en esta parte nos toca a nosotros, le tiramos hate o le tiran hate. Ahora sí que me excluyo, porque a mí lo único que no me pareció fue que Vitas ya no le haya dado permiso a Dimash que cantara su canción. Digo, creo que hasta cierto punto, como les comenté una vez en lo de los reactores, que podíamos llegar a ser un mal necesario por la publicidad gratuita que se le ofrece a los intérpretes y artistas.
Yo creo que pues, a lo mejor Dimash cantando su canción y con el permiso de su canción le hubiera podido haber hecho más publicidad, ¿no? Publicidad involuntaria, porque es una canción que todo el mundo sabe que Ópera 2 es de Vitas. Pero bueno, él habrá tenido sus razones, él sabrá por qué lo hizo y pues, le negó el permiso. Yo creo que por comentarios que me han hecho, creo que hasta se enojó, se molestó bastante con Dimash y su equipo por haberla interpretado. No le gustó que lo hayan hecho. A lo mejor no habían conseguido los permisos directos de él, sino que simplemente con la disquera. No sé qué haya pasado. Y la verdad es un tema en el que no me quiero meter porque son temas más allá, ¿no? Ya son cosas personales de cada quien. Y les digo, Vita sabrá por qué lo habrá hecho. No digo que esté bien, no digo que esté mal. Simplemente es su obra y él sabe qué hacer con ella y sabe a quién se lo permite cantar. Muchos también dicen que es por envidia, ¿no? De que antes nada más él es el único que públicamente podía hacer esto y ahora sale Dimash y lo hace de una manera diferente, que para muchos se oye mejor, para muchos se oye peor, pero lo hace y ya puso a Vitas como que en segundo plano, ¿no? Como que ya no es el único en el mundo que lo puede hacer, sino que ya hay otro que lo puede hacer y lo puede hacer mejor o lo puede hacer peor, pero también lo puede hacer. Y pues bueno, ese es mi sentir. Wow. Wow, les digo en la versión de Vitas, la versión original de la canción de Ópera 2 es bastante interesante. Tiene mucho esas raíces, esa influencia de la música tradicional rusa. Tiene mucho ese sentir de la polka. Él es un cantante muy espectacular. Es un genio musical también. Nos guste o no, es un genio musical porque la mayoría de las canciones que yo le he oído como 3 o 4, son así de explosivas. No necesita mucho para ¡fum! Explotar. Y él está más enfocado a lo que son los ritmos contemporáneos, más al pop, más al electrónico. Sus canciones suelen llevar más eso, ¿no? No tanto una orquestación, sino como que más sonidos sintéticos, más sonidos hechos por un sintetizador o una PC, una computadora. Y es bastante interesante. Es una anomalía vocal también, Vitas, al igual que Dimash. Y pues bueno, es su versión bastante interesante. Una versión que me gusta porque es la original. Les digo, siempre las versiones originales tienen ese saborcito tan especial de la primera vez que las escuchamos, ¿no? Y pues bueno, ahora para irnos con esta sección, para seguir con la sección más bien, vámonos con la versión de Dimash. Es la versión de I Am Singer. Y vamos a ver qué diferencias tanto musicales como vocales hay, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que vámonos con el siguiente video. Bueno, ya estamos aquí con la versión de Dimash. Bueno, ya saben que esto, por ser un programa de televisión, hay que ponerle los filtros a las imágenes, tanto en la de Vitas como en esta de Dimash. Espero que entiendan y disculpen las molestias. Les digo, el más claro ejemplo tenemos con lo que le hicieron hace poco a Dimash, con el video de Himno al Amor, en los creadores del festival de Chinese Film Festival, que le tiraron su trabajo por derechos de autor, por los derechos visuales más que nada, ¿no? Se lo prohibieron. Y pues bueno, vámonos con esta, con la primera versión que interpretó Dimash públicamente. Bueno, no sé, yo imagino que la ha de haber cantado antes de The Singer, pero no tengo constancia de manera oficial, porque creo que por ahí tenemos 1 o 2 reacciones a un Dimash en su vida cotidiana, cantando fragmentos de este tema, pero ya aquí como de manera, digamos que profesional, ¿no? Ya presentarla en un programa de televisión. Y fue también bastante interesante porque es el episodio 2, es después de
SOS, que fue el boom mediático en I Am Singer. En su primer capítulo empieza con ese, en el capítulo 2 se va con Ópera 2, como que demostrándonos, ¿no?, sus capacidades vocales. Y pues bueno, vámonos con la versión de Dimako Kudaibergen de Ópera 2 en I Am Singer, y vamos a ver las diferencias musicales. ¡Wow! ¡Qué Dimash tan jovencito! En serio que... ¡Wow! Nada más puedo decir que ¡wow! Es un Dimash muy muy joven a comparación de como lo vemos ahorita. Es un Dimash demasiado joven, es un Dimash de 22 años. Al señor Kanat. De entrada tenemos sonido más clásico, no tan contemporáneo, sino más enfocado a la música clásica. Otra de las variantes en los arreglos musicales, aquí tiene el tempo más lento, es más lenta a comparación de la versión de Vitas, ¿no?, que es como que tiene un beat más acelerado. Aquí es más tirándole a balada y la de Vitas es más pop. Y también tenemos el cambio de que esa esencia de la polka, aquí hicieron el arreglo musical para hacerlo más orquestal, para tirarle más a lo clásico. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все. Wow. Bueno, aquí también podemos ver claras diferencias, ¿no? Por ejemplo, en las subidas esas agudas, en las de Vita son más delgadas, más sutiles, más... ¿cómo le podríamos decir? Más estridentes, porque son su tipo de canto, que es más un canto popero, más contemporáneo. Y aquí, y se escuchan más frágiles. Aquí las de Dimash se escuchan con muchísimo más cuerpo, más llenas, no tan frágiles, no tan delgadas, sino que se escuchan más fuertes, pero porque está más enfocado al lado clásico. No es un belting de un popero, sino que es un belting de alguien de ópera. Y escucharon, el más claro ejemplo fue el vibrato constante en las dos subidas que hizo. Y en las de Vitas hace, si no mal recuerdo, hace vibrato en la primera vez que sube, y ya la segunda la hace plana, la hace directa. Y aquí Dimash hace vibrato en las dos. Pero les digo, la versión de Dimash, por el enfoque más clásico, más como de opereta, más como de castañuelas, más como de cosas así, tiende a hacer un sonido más lleno, con más cuerpo. Y se escucha delicioso. Las dos versiones son muy buenas. Достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем простить. Только я знаю,
Aquí lo que les digo, la gama de paleta de colores que tiene Dimash vocalmente hablando, si vemos Vitas, su estilo y su género es cantarlo todo en una voz más popera. Aquí Dimash va jugando muchísimo con los matices vocales, voz con aire, voz sin aire, voz más tirándole al canto lírico, al operístico, como en esta última frase que hizo, donde le hizo "Hi", se fue más al lado operístico a comparación de Vitas, ¿no? Que lo hace todo con el mismo registro vocal, una voz muy delgada, muy popera, y Dimash no, Dimash juega con esa gama de colores. Стану ветроголазить. Wow. Dimash con su cara juguetona de que la va a volver a subir. El control vocal que tiene para en ese registro tan alto hacer estacatos. Fue de las primeras veces que cuando la gente y los Deers que siguen a Dimash desde esa época se dieron cuenta que estábamos en presencia de un alien, ¿no? Que estábamos en la presencia de algo fuera de los estándares comunes del ser humano normal. Algo que ya no es humanamente posible, nada más por él. Y la verdad es increíble. Les digo, yo las grandes diferencias que veo musicalmente, el arreglo musical le quitaron ese toque de polka, ese sonido característico ruso para hacerlo un poquito más universal. Se tiraron a lo clásico. Con las castañuelas le da mucho ese saborcito como de opereta, como de zarzuela, pero nada más al principio, porque ya después agarra toda la esencia de música clásica, porque tiene la presencia, le quitaron la presencia del acordeón y esos adornos del acordeón están haciendo unos violines. Les digo, cambia mucho el enfoque que le están dando a la canción. Es más lenta la versión de Dimash, no es tan popera, más rápida, sino que es más lenta. La voz de Dimash, obviamente, por su entrenamiento vocal, hace que sus agudos tengan más cuerpo, sean más redondos, más llenos, a comparación de los de Vitas, ¿no? Que son más poperos, más punzantes, más agudos, más cortantes, más delgados, más frágiles, más sutiles. Los dos llegan a unos rangos impresionantes. Y la verdad, cada quien en su versión hace cosas extraordinarias. Muchos me comentan que Vitas se enojó porque la versión de Dimash es mejor. Es que no puedes decir que sea mejor o peor. Simplemente te gusta más una que otra. Si eres fan de Vitas, te va a gustar más la de Vitas y no te va a gustar la de Dimash. Si eres fan de Dimash, te va a gustar más la de Dimash y vas a odiar a Vitas porque le prohibió seguirla cantando. No sé, les digo, son cosas muy encontradas. Aquí no podemos a competir a ninguno de los dos. Simplemente son versiones diferentes. Cada uno la presenta a su manera, a su forma, a su estilo. Y hay que tomar en cuenta que la versión de Vitas es la versión original. O sea, si esa versión no hubiera existido, Dimash no lo hubiera podido cantar. Y aparte, que era una canción muy, muy reconocida en esa zona del planeta, ¿no? Por eso Dimash la tomó. Y hizo su versión con los arreglos musicales que él haya puesto, y más aparte con los arreglos musicales de los creadores del contenido de este programa de I Am Singer, ¿no? Es bastante interesante, me gustan mucho las dos versiones. Digo, pues, obviamente uno como ser humano siempre tiende a encasillar las cosas en algún lugar y vamos a poner, cada quien va a poner su versión favorita, ¿no? Y va a defender su versión favorita. Yo simplemente digo que por las dos versiones tengo mucho respeto.
Los dos intérpretes son extraordinarios. Y simplemente no los pongan a competir, disfrútenlos. Pasa mucho como pasaba, por ejemplo, por decir, con Messi y con Cristiano Ronaldo, que muchos en su época, cuando estaban ellos dos en su apogeo, siempre los ponían a competir y se tiraban hate unos con otros. Y hasta cierto punto se me hacía tonto, ¿no? Porque pues, en lugar de odiarlos, disfrútalos. Siéntete bendecido porque viviste en la misma época que ellos y te tocó disfrutar de ese camino. Y ahora que ya están en el ocaso de sus carreras, ya uno se siente triste, ¿no? Por todo lo que nos entregaron, pero pues en su momento no te dedicaste a disfrutarlos. Ya apenas ahorita es cuando los fans de Cristiano Ronaldo pueden empezar a disfrutar las cosas que hizo Lionel Messi, pero a través de videos. En su momento, cuando pudieron hacerlo, no lo quisieron disfrutar por ese enojo, ¿no? Por esa envidia. Y de igual manera, los amantes de Leo, odiaban las cosas que hacía Cristiano, y ya apenas ahorita la están pudiendo empezar a disfrutar y empezar a reconocer que los dos eran grandes, ¿no? Que no había por qué ponerlos a competir. Simplemente no los pongan a competir, disfrútenlos y ya. Te puede gustar o no, pero simplemente disfrútalos. Wow, pues aquí tenemos la primera versión oficial de Ópera 2 de Dimash Kudaibergen en este programa de I Am Singer. Y pues bueno, qué decir que no hayamos dicho ya de esta versión de Dimash, sobre todo en este canal que somos más enfocados a la carrera de Dimash Kudaibergen, de muchos artistas, pero sobre todo de Dimash, ¿no? Es increíble, me gustan mucho las dos versiones, como les digo, y cada una tiene lo suyo, cada cantante la canta a su estilo, a su manera, transmite lo que ellos quieren hacerte entender a su manera, que eso es lo más importante. No sé realmente por qué haya sucedido eso de que el señor Vitas ya no haya querido que Dimash interpretara este tema. Digo, muchos comentan, no sé si sea cierto, que Vitas ya no quiso por enojo o por envidia de que Dimash llegaba a tonos más altos, o que se escuchaba más llena, más entera, pero es más que nada por el entrenamiento vocal que él tiene, ¿no? Que es más operístico. Obviamente el sonido se va a oír con más cuerpo, más entero, a diferencia de lo que hace él, que es muy muy agudo y estridente, porque es muy popero, es muy electrónico. En cuanto a la música, es música más de sintetizador, música más de ese estilo, ¿no? No alcanza ese registro tan lleno o tan fornido vocalmente hablando, sino que el sonido es más estridente, más agudo. Es bastante interesante. Y pues bueno, ¿qué les parecieron las dos versiones? La de Vitas, ¿la conocían? ¿No la conocían? Yo agradezco a los que me sugirieron que reaccionara, sobre todo a Vitas, pero sobre todo que sacara esta sección, ¿no? De su versión con este tema de Ópera 2. Era muy interesante, es uno que se había quedado ya atrás. Como ya hace tiempo les mostré la libreta donde tengo apuntados todas las sugerencias y recomendaciones, le tocó el turno en esta ocasión a esta, que iba a salir desde el día martes, pero como se atravesó lo de el evento de Dimash en Vietnam, ahí en Hanoi, tuve que retrasar todos los demás, ¿no? Les pido disculpas porque en esta semana, por cuestiones laborales, cuestiones de trabajo, no pude estar subiendo los 2 videos diarios. Nada más pude estar sacando la sección de Dimash, de la primera de las mañanas. Pero ya la semana que viene se vienen otra vez reacciones a más artistas. Regresa Forestella, regresa Lara Fabián, regresa Hua Chen-yu, regresa Wang Xiaoyun, regresan esos artistas que tanto nos gustan. Regresa otra vez la sección del baúl del ático con un tema increíble, de esos retro que nos gustan tanto y que nos recuerden a nuestra infancia. Y se viene todo otra vez, pero les digo, ya a partir de lunes. Hoy es viernes, ya terminamos la semana. Y pues bueno,
Ya saben, síganme dejando sus recomendaciones, sus sugerencias, sus enlaces, tanto aquí en los comentarios de YouTube, o lo pueden hacer por mensaje privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video, para que ahí me digan qué quieren, ¿no? Por mensaje privado, y por ahí podemos platicar. Si ustedes gustan de una manera más personal, lo podemos platicar aquí por los comentarios de YouTube, no hay ningún problema. Nada más si a ustedes no les molesta que toda la gente los pueda leer, pues les digo, por mí no hay ningún problema, yo leo todos los comentarios. Y pues bueno, así que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.